Bueno, en esta sesión trabajaremos la notación científica. La notación científica la utilizamos fundamentalmente para expresar cantidades muy grandes o muy pequeñas utilizando potencias de 10. El objetivo de utilizar la notación científica es expresar un número con una sola cifra entera y pues los decimales que apliquen. Y vamos a apoyarnos en el siguiente principio. Sabemos que 10 a la 1 es 10, 10 al cuadrado es 100, 10 al cubo es 1000, ¿verdad? Por lo tanto, si queremos expresar 1000 como potencia de 10, pues es 10 al cubo, es decir, 1 por 10. ¿Cuántos ceros tiene? 3. Si queremos expresar 100 en potencias de 10, es 10 al cuadrado porque tenemos dos ceros, ¿verdad? Y así sucesivamente. Bueno, para el caso que tengamos potencias negativas, una potencia negativa, como observarán, implica un decimal o una división entre 10. Aquí, por ejemplo, 10 a la menos 1 implica que es 0.1, o sea, un decimal a la derecha, ¿verdad? O lo que implica dividir entre 10. 10 a la menos 2 es 0.01, quiere decir que la primera cifra significativa está en la segunda posición después del punto decimal, o en otros términos implica que es 1 entre 10 al cuadrado, implica que tenemos que dividir entre 100. 10 al cubo es 0.201, eso quiere decir que la primera cifra significativa, es decir, el 1, está en la tercera posición después del punto decimal, o lo que implica dividir entre 1000. 10 a la cuarta implica que la primera cifra significativa, es decir, el 1 o puede ser cualquier otro entero, está en la cuarta posición después del punto decimal, o lo que implica dividir entre 10.000 o 10 a la cuarta. Considerando este principio, aquí expongamos este ejemplo. El 20, para expresarlo con una sola cifra entera, sería 2. Para obtener el 20, ¿por cuánto necesitamos multiplicar? Por 10, ¿verdad? El 350, para expresarlo con una sola cifra entera, será 3.5. ¿Por cuánto tendremos que multiplicar el 3.5 para llegar a 350? Pues por 100, ¿verdad? O lo que implica que tengamos que desplazar dos posiciones a la derecha el punto para llegar al 350. Podemos verlo de esas dos formas. O 4700 para expresarlo con una sola cifra entera, es decir, 4.7. ¿Por cuánto deberemos multiplicar 4.7 para llegar a 4700? Bueno, pues debemos de multiplicarlo por 1000 para llegar a la cifra original, ¿verdad? O también viéndolo desde otro punto de vista, ¿cuántos lugares hacia la derecha tenemos que recorrer el punto para llegar a 4700? Pues tenemos que recorrerlo 1, 2 y 3, ¿verdad? El exponente nos indica cuántos lugares tenemos que recorrer el punto decimal hacia la derecha para obtener el número. Bueno, considerando los números decimales, aquí tenemos 0.2, lo queremos expresar con una sola cifra entera, sería 2. ¿Por cuánto lo tenemos que multiplicar o dividir para que nos dé el número original? Pues lo tenemos que dividir entre 10. Eso quiere decir que hay que multiplicarlo por 10 a la menos 1. Esa es una forma de verlo. Otra forma de verlo es, tenemos el 2. ¿Cuántos lugares hacia la izquierda tenemos que recorrer el punto decimal? Bueno, pues tenemos que recorrerlo un solo lugar para llegar al punto 2. Eso implica que hay que multiplicarlo por 10 a la 1. Entonces, cuando tengamos exponentes negativos, implica que el punto decimal lo tenemos que recorrer hacia la izquierda. Aquí tenemos 0.045 para expresarlo con una sola cifra entera, es decir, 4.5. ¿Por cuánto lo tenemos que dividir? Pues lo tenemos que dividir entre 100, es decir, por 10 a la menos 2.
O viéndolo de otro punto de vista, el 4.5 para llegar al número original, el punto de 4.5, ¿cuántas cifras a la izquierda tenemos que recorrerlo para llegar a punto 0.45? Bueno, tenemos que recorrerlo una y dos posiciones hacia la izquierda. El -2 nos indica eso, ¿verdad? Que hay que recorrer dos posiciones hacia la izquierda o dividir el 4.5 entre 100. Bueno, aquí tenemos otro número. Tenemos el punto 00367. Bueno, queremos expresarlo como 3.67 por cuánto. Bueno, pues aquí, ¿verdad? ¿Cuántas cifras a la izquierda tenemos que mover el punto para llegar a la cantidad original? 1, 2 y 3, ¿verdad? Entonces tendremos que multiplicarlo por 10 a la menos 3. Como lo he venido comentando, es una forma de verlo. La otra forma de verlo es que 3.67 hay que dividirlo entre 1000 para llegar a 0.00367. Bueno, espero que hasta aquí se entienda el concepto. Vamos a realizar unas operaciones como ejemplo. El objetivo al final, como lo comentaba, es poder expresar grandes cantidades o pequeñas cantidades con solo un punto decimal, lo que nos simplifica el realizar operaciones. A ver, aquí queremos realizar el producto de 365 por 0.0043. Entonces aquí tenemos que expresar el 365 con una cifra decimal, 3.65. ¿Cuántos lugares hacia la derecha recorrimos el punto decimal? 2. Bueno, aquí 10 al cuadrado, ¿verdad? Como tenemos exponentes positivos, quiere decir que recorremos el punto decimal hacia la derecha a partir de la cifra original. O otra forma de verlo, ¿por cuánto tenemos que multiplicar 3.5 para llegar a 365, que es la cifra original? Lo tenemos que multiplicar por 100. Bueno, ahora vamos a expresar 0.043 con potencias de 10, es decir, 4.3. ¿Y por cuánto lo tenemos que dividir para llegar a la cifra original? Lo tenemos que dividir entre 100. O visto de otra forma, tenemos que recorrer el punto decimal dos posiciones hacia la izquierda. Por eso el exponente negativo. Y bueno, si ya hacemos el producto de 3.65 por 4.3, nos da 15.695. Aquí hacemos ya el producto de potencia. Recordar que el producto de potencia se suman los exponentes 2 menos 2, 10 a la 0, que es 1, ¿verdad? Aquí se me olvidó escribir el 0, o ya no lo debía haber escrito porque 10 a la 0 es 1. Bueno, vayamos, esperemos que hasta aquí estemos claros. Ahora vamos a hacer esta operación, este producto entre este otro producto. Entonces, como lo hemos venido mencionando, hay que expresar todas las cantidades con una sola cifra entera. Aquí pues no tenemos que hacer nada porque ya está expresado con una sola cifra entera, pero aquí sí. Aquí tenemos que expresar el punto 3043 como 4.3 por 10 a la ¿cuántos posiciones tenemos que mover el punto decimal hacia la izquierda para llegar al número original, que es este? Pues 4 posiciones. Pero como es a la izquierda, por eso lo multiplicamos, por eso utilizamos el exponente negativo, o lo que implica dividir 4.3 entre 10,000, ¿verdad? Para llegar a 0.00043. Ahora, expresar esta cantidad con una sola cifra entera, que es 1.63. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto tenemos que multiplicar en 1.63 para llegar a 1.630.000? Pues tenemos que multiplicarlo por 1.000.000, ¿verdad? O es decir, tenemos que mover el punto decimal 6 posiciones hacia la derecha para llegar a la cantidad original, que es 1.630.000. Bueno, hacemos lo mismo. 1.76 por cuánto. ¿Cuántas posiciones tenemos que recorrerlo hacia la derecha? Pues 1, 2, 3,
4 y 5, entonces 1.76 por 10 a la quinta. Aquí tenemos 5.5. ¿Por cuánto tenemos que dividir 5.5 para llegar a la cifra original? Bueno, pues eso quiere decir que tenemos que desplazar el punto decimal que tenemos aquí 7 posiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿verdad? Por eso tenemos que utilizar el signo negativo. Bueno, pues ya lo demás es hacer el producto 2.35 por 4.3 por 1.63 entre 1.76 por 5.5, lo cual nos da 1.47. Las potencias resultantes en el numerador son 3 menos 4 menos 1 más 6, 5. Y en el denominador, ¿cómo quedan las potencias? 5 menos 7, 5 más 7. Aquí este 1, 5 menos 7 es menos 2. Este es un menos. Entonces, ¿cómo ahora 10 entre 5 entre 10 a la menos 2 nos da 10 al cubo? Aquí hay que corregir esto, ¿verdad? Aquí es 10 al cubo. Esto, por favor, ayúdenme a corregirlo. No consideren esta parte. Bueno, como ya es de su conocimiento, pues hay que resolver estas operaciones, por favor, utilizando potencias de 10. Hay algunas que ya están resueltas, pues no vean el resultado. Primero intenten resolverlas por ustedes mismos y posteriormente pues confrontan el resultado con el resultado que está en este lado. Gracias por su atención.